puedes alistar también donde anotar, sería excelente, porque la palabra que Dios va a traer a tu vida va a desafiar tu fe. La palabra que Dios va a traer a tu vida va a despertar, va a levantar en ti ese hombre, esta mujer valiente, valeroso que el Señor ha puesto en tu vida. Quiero que iniciemos este tiempo y le digamos: Señor, habla nuestra vida. Vamos, ora conmigo. Señor, a través de tu palabra yo quiero, Señor, ser transformado. Por eso abro mi mente para entender tu palabra. Abro, Señor, mi corazón para creer a tu palabra. Abro, Señor, mi voluntad para obedecer a tu palabra, Señor. Oídos para escuchar tu bendita palabra a mi vida. Todo eso lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén. En la vida en la que debemos estar alertas. Por ejemplo, aquellas personas que manejamos, que llevamos un tiempo manejando, sabemos lo importante que es estar alertas al volante. Más cuando estamos viajando, lo que se recomienda es que haya una persona quizá a tu lado, que esté allí contigo, hablándote, para que te mantengas alerta en todo el viaje. Aquellas personas que su trabajo tiene que ver con manejar, hablan de los famosos microsueños. Y es cuando una persona está demasiado cansada y ya no puede contener. Sus ojos están tan cargados de sueño que se cierran naturalmente. Y en esos microsueños hay microsegundos que son fatales en muchos accidentes. Así, de la misma manera, no podemos descuidar que el Señor quiere que en nuestra vida espiritual nos mantengamos alertas, que no cerremos nuestros ojos, que estemos constantemente apercibidos, velando de lo que el Señor está haciendo en este tiempo para nosotros. Y hay un pasaje en la Escritura, en la carta a los Efesios, en el capítulo 6, desde el versículo 10 al 18. Vamos a ubicarnos ahí en nuestra Biblia, en Efesios capítulo 6, desde el versículo 10 al 18. Y allí inicia diciendo el versículo 10, por lo demás, hermanos míos. Quiero que sepas que lo que Pablo ha venido hablando durante toda la carta a los Efesios, ahora está concluyendo con estas tres palabras, por lo demás. Quiere decir que lo que ha venido diciendo está íntimamente relacionado con lo que va a decir. Es una frase conectora, por lo demás. Pero ¿qué es lo que el apóstol Pablo ha estado hablando en los capítulos anteriores? Bueno, él ha estado hablando acerca del sentar del cristiano. Y allí desde el capítulo 1 al capítulo 3 vemos lo que tenemos en Cristo. Eso es lo que el apóstol Pablo habla en esos capítulos. Pero también desde el capítulo 4 y el capítulo 5, entendemos que el apóstol Pablo también está hablando acerca del andar del cristiano. Y ahora esto tiene que ver con lo que hacemos por Cristo. Por eso él dice, ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Él dice, ahora andad como hijos de Dios, como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Andad en amor. Pero también en el capítulo que nos estamos ubicando ahora, que es el capítulo 6, encontramos ahora el estar del cristiano. Y tiene que ver con lo que afrontamos en Cristo. Y en por lo menos 3 ocasiones en este capítulo se repite esa misma expresión, estar firmes. Encontramos ahora que el Señor quiere que nosotros en nuestra vida espiritual estemos en un estado de alerta. De eso quiero hablar en esta hora. Estado de alerta. ¿Estás listo para escuchar la palabra de Dios? ¿Dices amén a eso? ¡Qué bendición! Y es que todos los creyentes podemos vivir en un estado de alerta. Y quiero que conozcamos por lo menos 3 secretos para un estado de alerta. El primero de ellos está en los versículos 10 y 12. Vamos a leerlo. Dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Saltemos al versículo 12.
porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Y es que en primer lugar tenemos un primer secreto que el apóstol Pablo nos dice. Y es que para mantenernos en estado de alerta hay que fortalecernos. Dice el apóstol Pablo, porque nuestra lucha es espiritual. Y porque la lucha es espiritual, él está diciendo, tenemos un enemigo que es invisible. No pierdas de vista eso. Invisible. Él está diciendo, la lucha no es contra carne y sangre. Otras versiones dicen, no es contra seres humanos. No es con aquel que te saca quizá el enojo. No es con aquel que te saca quizá la paciencia. Nuestra lucha no es contra personas. Es una lucha espiritual. El apóstol Pablo está diciendo, en la jerarquía que está allí del maligno, también incluye huestes espirituales de maldad. Así que porque nuestra lucha no es carnal, sino espiritual, tenemos que identificar que nuestro enemigo es invisible. Y eso lo hace aún más peligroso. Pero también porque nuestra lucha es contra principados, potestades, gobernadores y huestes espirituales de maldad. El apóstol Pablo también entonces aclara, es un enemigo, además de invisible, es un enemigo poderoso. Es por esto que el apóstol Pablo nos dice que debemos entonces fortalecernos en el Señor y en el poder de su fuerza. Cuando nos fortalecemos en el Señor, entonces tendremos visión espiritual para discernir los ataques del maligno y también poder para vencerlo. Lo que está diciendo el apóstol Pablo tiene que ver con discernimiento, con visión espiritual y discernimiento espiritual también para el poder vencer al enemigo. ¿Sabes que hay cosas que no podemos hacer solos? Hay cosas que ignoramos. Yo no sé si recuerdas aquel famoso programa, ¿Quién quiere ser millonario? Y una de las opciones que le daban a la persona que no conocía la respuesta a la pregunta era hacer una llamada a un amigo. Eso es lo que el apóstol Pablo está diciendo. Hay cosas que no podemos hacer solos, por eso lo que debemos hacer es llamar al Señor, fortalecernos en el Señor. Para eso necesitamos al Señor y podemos llamar su presencia en esto. Pero también hay cosas que no soportamos porque son más grandes que nosotros, son más poderosas que nosotros. Necesitamos la ayuda de alguien en nuestra vida. Lo que sí podemos decir es que solos no podemos, pero en Cristo todo lo podemos, que nos fortalece. Decimos amén a eso. Ahora, tienes a tu disposición 3 poderes importantes para poder entonces estar firme. Y el primero de esos es el poder del Espíritu. En Hechos capítulo 1, el versículo 8 nos dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Además de esto, tenemos el poder de Jesús y en Mateo capítulo 10, versículo 1, cuando comisiona a sus apóstoles, a sus discípulos, les dice, yo les doy autoridad sobre los espíritus y sobre los demonios. Pero también tenemos el poder de la palabra. Y de esta manera, ahí en Lucas capítulo 4, vemos cómo Jesús venció al diablo en ese desierto de la tentación, declarando la palabra de Dios, diciendo, así está escrito. Escrito está. Estos 3 poderes están también a tu disposición. No hay por qué perder. En cada lucha que puedas estar afrontando, Dios te está respaldando. ¿Puedes creer eso? Dios está por entregarte grandes victorias. Solo recuerda que no estás solo. El poder del Señor va delante de ti. Prepárate, porque Dios te va a dar una visión más clara. ¿Dices amén a eso? Y también te va a dar un poder más grande, un poder espiritual sobrenatural para que puedas estar firme contra las acechanzas del diablo.
déjame declarar esta palabra sobre ti, y es que Dios va a actualizar en ti tu mejor versión. ¿Puedes creer eso? Dios va a actualizar en ti tu mejor versión, una versión mejorada. Es lo que Dios está preparando en ti en medio de esta crisis. Ahora, continuando con el versículo 11 y el versículo 13 al 17, quiero que lo leamos por un momento. Vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Saltemos al versículo 13. Dice, por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Sí, lo primero tiene que ver con fortalecernos, pero en segundo lugar hay un segundo secreto, y es que para mantenernos en estado de alerta hay que vestirnos. Pablo, usando la figura del soldado romano, dice que hay que vestirnos de toda la armadura de Dios. Y toda la armadura de Dios, Pablo hace una lista y dice, con la verdad, con la justicia, con el evangelio, con la fe, con la salvación y la palabra. En una sola frase, lo que Pablo está diciendo es, firmes para resistir, firmes contra las acechanzas del diablo para resistir el día malo. Las acechanzas del diablo, oye esto, van en dirección a lo que la armadura protege en nosotros. ¿Qué quiere decir esto? Que si él está diciendo que debes ponerte una coraza, si debes ponerte un yelmo, si debes colocarte un escudo, en cada una de esas partes de la armadura que está protegiendo esos órganos vitales de tu vida, es allí donde el diablo quiere atacar. Ahora, la armadura de Dios protege esas partes vitales de nuestra vida espiritual. El día malo, lo que está hablando aquí el apóstol Pablo es de ese día difícil o de esa temporada difícil de nuestra vida. Son esas crisis que vienen en cualquier empaque. Son crisis económicas, crisis emocionales, crisis relacionales, crisis espirituales. Cualquiera sea la crisis, eso está encasillado o enmarcado en el día malo. Y aquí el apóstol Pablo introduce una palabra de esperanza en cuanto a este día malo. Y dice, y habiendo acabado todo. Ojo a esto, porque todos esos momentos de crisis acabarán. Alguien que diga amén a eso. Sí, eso también acabará. Es lo que está diciendo. Aquí hay un doble cumplimiento. Y es que la crisis son temporadas en esta vida. Temporales. Son temporales en esta vida, pero también un día, cuando estemos en la presencia del Señor, en la eternidad, no habrá más crisis. El apóstol Pablo, escribiendo a los romanos, también les dijo que esta leve, esta momentánea tribulación no es comparable con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Pablo dice ahora entonces que habiendo acabado todo, pero también añade, estar firmes. Habiendo acabado todo, estar firmes. No sé si lo ves, pero el apóstol Pablo está incluyendo aquí una condición importante, la condición de la resiliencia. Y es la capacidad de salir fortalecidos de la crisis. Habiendo acabado ese día malo, estar firme. Es cierto que nos vestimos de acuerdo al clima, pero siempre debemos salir vestidos a la calle, ¿o no? ¿Alguien ha salido desnudo alguna vez a la calle? No creo. Siempre debemos salir vestidos. Y nos vestimos completamente. Es allí donde está diciendo el apóstol Pablo, vestido de toda la armadura de Dios. No sé si alguna vez has salido sin zapatos.
¿Has salido sin zapatos alguna vez a la calle? Pues si has salido sin zapatos, te has dado cuenta que no fue la mejor decisión. ¿O has salido sin pantalones alguna vez? Solo con la camisa. Bueno, lo importante de vestirnos todo, porque cada prenda cubre una parte importante en nuestra vida. Es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Ojo a esto, cuando estamos vestidos, estamos protegidos. No olvides eso. Ahora, declaro sobre tu vida estas verdades, y es que de esa crisis económica vas a salir bendecido. Di amén a eso. De esa crisis de salud vas a salir más saludable. De esa crisis matrimonial vas a salir más sólido. De esa crisis vas a salir más sabio, más espiritual, más fuerte en el Señor, estando firmes en el Señor. Como la palmera, quizá nos tambaleó por un momento, pero nuevamente nos afirmamos en el Señor. La protección de Dios está rodeando tu casa. La protección de Dios rodea tus hijos, tu matrimonio, tu familia. Nadie puede maldecirte si Dios ya te ha bendecido. Tú estás rodeada por la gloria de Dios. ¿Lo crees? Dices amén a eso. Gloria a Dios. Pero finalmente, quiero que tú ubiques en el versículo 18 y dice, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos, y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el ministerio o el misterio del Evangelio, por lo cual soy embajador en cadena, que con denuedo hable de él como debo hablar. Lo primero tenía que ver con ¿qué? ¿Recuerdas? Debemos ¿qué? Fortalecernos. Lo segundo es que debemos ¿qué? Vestirnos. Pero lo tercero es que debemos, para mantenernos en un estado de alerta, hay que unirnos. Pablo está diciendo, en todo con toda, en todo con toda, orando en todo tiempo con toda oración. Ahora, él incluye y dice súplica en el Espíritu. Es una oración en el Espíritu, una oración fervorosa. Esta oración que habla de la súplica tiene que ver con la oración intercesora. Y a través de este tipo de oración, velar, mantenernos en un estado de alerta. Y Pablo dice, esta oración intercesora debe incluir a dos grupos de personas principalmente. Lo primero, el pueblo de Dios, y lo segundo, los predicadores de Dios. Pablo dice, por todos los santos y también por mí. Ahora, no podemos orar por Pablo, no podemos orar por los muertos, pero Pablo sí representa un grupo de aquellos que representan los predicadores, los que tienen la responsabilidad de predicar la palabra. Pablo dice, debes orar en el Espíritu, en esa súplica, en esa oración intercesora por los santos, pero también por mí, dice el apóstol Pablo. Y en lo que dice el apóstol Pablo es que tenemos un enorme privilegio y una enorme responsabilidad de predicar la palabra a todos aquellos que el Señor nos ha hecho ese llamado. Ahora, ¿por qué? Dice el apóstol Pablo. Porque así como la vida cristiana para los santos sufre ataques, así también la predicación de la palabra sufre ataques. Por eso Pablo dice, oren por mí, para que con denuedo hable de él, como debo hablar. Él mismo se responde, ¿cómo deben hablar los que predican la palabra de Dios? Él dice con denuedo, con valentía, con valor. De esa manera, está diciendo el apóstol Pablo, debemos predicar la palabra. Ahora, la murmuración es hablar con otros de otros, pero esto solo trae división en las relaciones. Distinto a esto, la intercesión, que es hablar con Dios por otros. Y es que antes de ir a otros a hablarle de Dios, debemos ir a Dios para hablarle de otros. Y de esta manera preparamos el corazón, preparamos el ambiente de aquellos que van a recibir nuestro mensaje del Evangelio. Esto, a diferencia de la murmuración, trae unidad.
en las relaciones. Así que este es un llamado para velar por la unidad a través de una oración en el Espíritu. Es comprometerte a orar por la vida cristiana de otras personas, en especial de los santos, del pueblo de Dios, de los cristianos, y para también el evangelio del Señor siga avanzando en medio de las oposiciones espirituales. Esto es lo que el Señor nos manda a decir en este día. Y es que debemos, en primer lugar, fortalecernos. En segundo lugar, debemos, ¿qué? Vestirnos. Y en tercer lugar, debemos, ¿qué? Unirnos en el Señor. Antes de adorar al Señor por un momento más, y vamos a honrar al Señor con una canción que nos recuerde quiénes somos en Dios, quién nos respalda, que recordemos el poder que hay en el nombre de Jesús. Quiero hacer una oración leída para ti antes de orar. Y está en el capítulo 3 de Efesios, del versículo 14. Como el apóstol Pablo, hoy también me coloco delante de ti y digo: por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. A Él sea gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a adorar al Señor y volvemos para orar una vez más. Gracias. Que oremos lo que el Señor quiere hacer en nuestra vida. Mira, Dios quiere que a través de una oración fervorosa tú vengas a un mayor nivel de discernimiento espiritual. Vamos a orar por eso. Y también vamos a orar por protección espiritual. Vamos a orar por eso. Y vamos a orar en tercer lugar por denuedo espiritual. Yo quiero que tú te prepares y vamos a tomar 2 minutos para esto. Vamos a orar por eso, por discernimiento, por protección y por denuedo espiritual. Quiero que ahí donde estés levantes tus brazos al cielo. Vamos, levanta tus manos ahí en tu hogar, con tu familia donde estás. Padre, hoy juntos como hermanos en la fe, nos colocamos en la brecha de oración. Señor, orando por esta palabra.
Padre, de manera especial, por cada vida que está aquí, Señor, y por aquellos que van a escuchar esta palabra grabada. Señor, oro para que tú afines su discernimiento, para que tú aclares la visión, Señor, para que quites y alejes de su vida toda confusión espiritual. Señor, esas disyuntivas de la vida, para que las alejes y traigas firmeza, Señor, en cada decisión, en cada determinación de sus vidas. Señor, ahora amplía la visión, ensancha, Señor, la visión espiritual en cada uno de tus hijos, de todos aquellos que oyen esta palabra, en el nombre de Jesús. Padre, oramos también por protección espiritual. Señor, rodea su casa, rodea su negocio, rodea su trabajo, Señor, rodea su vida, Señor, su salud. Padre, hay un cerco protector, que tus ángeles acampen alrededor de sus vidas y nada pueda tocar su morada, ninguna plaga, Señor, pueda tocar sus moradas, nada pueda destruir, nada pueda dañar, oh Señor, en el nombre de Jesús. Las relaciones, ahora, Señor, protección espiritual sobre sus vidas. En esta hora, tus cielos, Señor, cubran, tu gloria les guarde en todo lo que hagan, en todo lo que emprendan. Bendecimos las vidas en tu nombre, y también por denuedo espiritual. Señor, trae ahora de nuevo a las vidas de tus hijos, Señor, que vuelvan a sus rodillas, Padre, que vuelvan a esos tiempos de comunión contigo. Trae ese denuedo, ese valor, esa valentía para afrontar las crisis de la vida, Señor, en el nombre de Jesús, y poder estar firmes. Salgan fortalecidos de cada una de las situaciones que afronten en su vida. Padre, por cada uno de aquellos que predican tu palabra, Señor, ayúdanos a hablar, oh Dios, a orar por ellos y no a hablar de ellos, Señor. Bendecimos cada ministro, cada pastor, cada líder espiritual, Señor. Lucha por lo que atraviesa, Padre, y levanta el espíritu valientes en el nombre de Jesús. Y hoy declaro, Señor, que tú vas a actualizar la mejor versión de su vida. Ahora va a hablar con mayor denuedo, va a ser más espiritual que antes. Su amor por ti será mayor que antes. Ahora una vida consagrada, apasionada, mejor que la que tenía antes, en el nombre poderoso de Jesús. Lo creemos en tu nombre y te damos gracias ahora, Señor. Gracias.